Queridos y queridas compatriotas, este es un programa de militantes. ¿Qué significa eso? Que hemos atravesado muchas victorias y muchas derrotas, pero lo que importa es la lucha. Mantener la lucha es lo que vence al final a los que son enemigos de la causa popular. Y enfrente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un fascismo colonial, es decir, un orden que ahora lo van a querer perfeccionar, un orden no. Yo no lo llamaría orden, es como una estructura que es explotadora, opresora y colonial. Del fascismo trae lo de explotador y lo de represor, y tiene el elemento específico que no tenía el fascismo europeo, que es colonial, o sea, todo eso lo pone en función de un sistema de saqueo de nuestras riquezas materiales, financieras y del esfuerzo, de la explotación del esfuerzo de nuestro pueblo. Algunos dirán, y esto está muy controvertido, que inclusive el fascismo europeo le entregaba al trabajador o a la mujer cierto, al trabajador, a las mujeres que no por ahí no eran necesariamente trabajadoras, aunque luego en la guerra se transformaron en la Segunda Guerra Mundial en trabajadoras, le entregaba cierto horizonte de bienestar. La realidad es que al final de ese bienestar no había más ni menos que un sistema de explotación por las grandes empresas, fuera el fascismo italiano, que además todavía mantenía a la nobleza de la monarquía, y o el fascismo o el nazismo alemán, que tenía sus estructuras de privilegio, ¿no? Pero esto, encima de ser fascista, es colonial, y es lo peor, porque los traidores destruyen a un país. Dentro de este fascismo colonial podemos dar ciertas características de sus principales actores, delincuentes, criminales, como sea. Tenemos el déspota, el que pone el poder político en función de las minorías privilegiadas, de los imperios extranjeros o poderes extranjeros y de los grupos especulativos multinacionales, que es Milei. Después tenemos el saqueador. El saqueador es, por segunda vez, Caputo, que es el que arma la bicicleta financiera para poder favorecer a sus socios, como sus socios norteamericanos, como el secretario de Tesoro Scott Bennett de Estados Unidos, que vendría a ser el ministro de Economía de Estados Unidos, y a los grupos que a él le interesan. Él es un saqueador, no es un saqueador de países, porque no lo puede hacer en otro país, hasta ahora. Si saquea otro país, será el saqueador de países. Y por último tenemos al científico maldito, al destructor, que es Sturzenegger. Y vamos a hablar un poco de Sturzenegger, porque en este periodo viene esta fase de destrucción y de daño a las mayorías nacionales, que es la que trae Sturzenegger. Antes de eso quería hablar algo que se me olvidó, porque esto de estar hablando así en directo tiene sus cosas, más a mi edad, ¿no? 63 tengo, clase 62. La cuestión es que, otra cosa quería decir, atravesamos los militantes victorias y derrotas, y lo único real es la lucha. Entonces, ¿con qué imagen podemos reflejar eso? Cuando caminamos y nos ha pasado vamos por una vía de tierra, un camino de tierra, un sendero de tierra, y a veces tropezamos con una piedra y nos caemos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos la vida? ¿Cómo seguimos adelante con lo que somos, con nuestra existencia? Nos levantamos, nos ponemos de pie, nos sacudimos el polvo, si tenemos alguna herida o un raspón lo curamos y seguimos caminando. Es así, queridos compatriotas. Así que desde acá van a tener siempre un abrazo en celeste y blanco, porque somos argentinos y orgullosos de haber nacido en este país, como corresponde. Y no nos estamos inclinando ante ningún gobernante extranjero. Y menos pensamos que eso tiene que hacerlo un presidente. Entonces, vamos a hablar un poco de este muchacho, del científico malvado, que es Sturzenegger, un tipo que tiene una idea absoluta,
que empezó a enseñar en las universidades norteamericanas, viene acá a hacer su experimento para después venderse en el imperio, que es lo único que le importa a él, venderse en el imperio como el gran reformador, ¿sí? Pero para hacer eso que él quiere hacer, es decir, para una sociedad absolutamente libertaria, algo que no existe, entendámonos bien, todos vivimos con un conjunto de valores, eso está en la Constitución Nacional. No solamente hay libertad y propiedad, también hay una obligación de hacer una sociedad equitativa. Aunque no le guste al engendro de Milei, es decir, a la idea mal concebida que es Milei, en nuestra sociedad, y eso también viene un poco de la filosofía que yo he seguido, aunque no tampoco de modo absoluto, que es el humanismo católico, más allá de los errores y horrores de la Iglesia. Es más, muchos humanistas católicos, como les expliqué varias veces, fueron, y ustedes lo saben, fueron quemados por la Iglesia, así que... Pero hablando, yo vengo del humanismo católico, y ahí se pondera la equidad, como se pondera la libertad, y en base a eso tenés un orden legal. Porque si no, lo que haces es privilegiar a unos pocos, decís que es democracia y no es democracia, es una oligarquía que está disfrazada de democracia y una oligarquía colonial, y eso es lo que tenemos en la Argentina de Milei. No hay Argentina de Milei. Él es un político del Estado de Israel o un súbdito de Estados Unidos. Argentino no es. Pongámonos por fin en la cabeza eso. Y otra cosa, basta de admirar a los enemigos. En política hay compañeros, hay traidores, hay aliados o pequeños acuerdos y hay enemigos. Milei, los libertarios, el PRO y los poderes a los que sirven son enemigos de la nación argentina, porque quieren destruir nuestra nación argentina para convertirla en una colonia próspera para pocos. Así que estemos en claro, por eso viene la reacción, porque son reaccionarios, no son revolucionarios. Porque ellos se presentan, mirá, revolucionamos, cambiamos la sociedad, tiramos abajo el Estado para hacer la revolución. En beneficio de unos pocos, eso no es revolución, eso es reacción. ¿De dónde viene el nombre este? Lo vamos a compartir. Cuando pasa la Revolución Francesa, que cambia la estructura de derechos y se la da a un grupo más grande que el que había, que era la nobleza y la iglesia y todo lo relacionado con la monarquía, y se lo da a la burguesía, que era más grande, pero no era todos los franceses. Cuando pasa eso y vuelve la monarquía, después de la caída de Napoleón, ellos quieren tirar todo hacia atrás. Volver a 1860, dijo un imbécil. No se puede volver a 1860. Viviremos el siglo XXI con nuevas reglas, pero no se puede volver a 1860, engendro de Milei. Y yo diría al 17 de noviembre de 1861, la batalla de Pavón, que es lo que le interesa al imbécil a este enemigo del pueblo argentino. Entonces, en política hay enemigos, y a los enemigos no se los halaga, a los enemigos no se les reconoce nada. A ver si nos ponemos un poco, a veces, en claro cómo son las cosas. No puede ser. El que está con el enemigo es un colaboracionista. Esas reglas son básicas. Ahora, después podés maniobrar, moverte para acá, no mostrarte demasiado agresivo para después esperar el momento correcto. Eso se entiende. Pero en tu cabeza tiene que estar claro que el enemigo del pueblo, que es el que destruye los derechos que da nuestra Constitución, miren que no estoy hablando de ninguna revolución, nuestra Constitución, son los enemigos y no merecen ningún respeto ni merecen ningún miramiento, porque destruyen el país, lo saquean. Bueno, y Sturzenegger es el científico malvado de este saqueo. Sturzenegger nació en 1966, licenciado en Economía, se recibió en la Universidad de La Plata, debe ser lo único que hizo acá como con algún valor, si tuviese, andá a saber quién le enseñó. Y luego es doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Métanse en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el Massachusetts. Ya estoy podrido, y ustedes también, de estos pavotes que vienen con títulos del norte. No nos sirven para nada, porque nosotros tenemos otras necesidades y otra historia. Fue presidente del Banco Ciudad entre el 2008 y el 2013,
diputado nacional entre el 2013 y el 2015. Entre el 2015 y el 2018 se desempeñó como presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Macri. Fue profesor de la Universidad de California, que es ahí, y profesor de políticas públicas de la Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard. Es decir, ahí es donde fue a enseñar cómo nos hizo mierda con Macri y nos quiere hacer mierda ahora. Entonces, es actualmente ministro de Regulación y Transformación del Estado. A este tipo que ha estado tantas veces destruyendo el país, lo trae el anticasta de Milei. A ver si abrimos los ojos. Es pura casta, Bullrich es pura casta, ha estado en cuántos gobiernos. Muchachos jóvenes, hay un futuro para ustedes y lo vamos a construir desde políticas nacionales y vamos a hacer que tengan vivienda adecuada para que puedan independizarse, vamos a hacer política de trabajo para ustedes. Cuando le venden que tienen que dejar sus derechos para hacerse ricos, en realidad los que se hacen ricos son aquellos que embolsan la plata que iba a las políticas para ustedes. Me van a decir que en esas políticas para ustedes había corrupción, o podía ser, pero en las políticas de ahora también. Así que eso lo deben mejorar, lo tenemos que mejorar entre todos. Pero no caigan en este espejismo que no es nuevo, Lo hizo Reagan, lo hizo Thatcher, después Menem acá. En este espejismo de creer que a través de la red se van a hacer Elon Musk. No, Elon Musk hay uno solo y los tiburones grandes se comen a los demás porque tienen poder, porque tienen plata, porque ya salen con ventaja. Entonces, está muy bien que ustedes tengan cualidades personales, necesitamos esas cualidades personales, necesitamos de esa impronta de ustedes, pero no abandonen sus derechos. No abandonen sus derechos porque eso es plata que se llevan los vivos y por eso lo hacen. Sturzenegger actuó en el megacanje durante el gobierno de la Rúa. Fue una operación de extensión de plazo de la deuda pública en la que se aceptaron 46 bonos y se emitieron 5 nuevos en su reemplazo. Se aplicaron intereses entre el 14 y el 16%. Se cambió una deuda de 60.500 millones por otra de 88.000 millones de dólares. El experto en ingeniería financiera, Moisés Resnick Bremer, sostiene que el país sufrió un perjuicio valuado en 55.000 millones de dólares. 7 fueron los bancos implicados en la operación durante la gestión de Sturzenegger en el gobierno de la Rúa. Y obtuvieron estos bancos, 7 bancos, obtuvieron 150 millones de dólares en comisiones. Los bancos eran el Francés, el Santander Central, Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan, suena ese, y Credit Suisse First Boston. Mientras tanto, David Mulford, que es como el Scott Bennett de esa época, cobraría en carácter de comisiones 20 millones de dólares. Acá tenemos a los pulcros, a los interesados en un Estado moderno, pero que no tienen nada de nacional, porque usan el Estado para poder saquear a las mayorías nacionales y darle a sus socios y a las minorías locales toda la riqueza. ¿Ustedes se dieron cuenta que Milei usa el Estado para regular tu salario? ¿Te diste cuenta que Milei usa el Estado para joder a tus abuelos y bajarle la jubilación? ¿Te diste cuenta que Milei usa el Estado para mentir en la inflación? Una inflación que está por el 5% cuando los aumentos son del 1%. Eso es tan destructivo después del 221% de inflación del año pasado como cuando había 50 y te mejoraban 40. Es lo mismo. Y lo podés sentir anda a tu heladera para darte cuenta. ¿Sí? Y fue presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, durante el cual Sturzenegger se le dio créditos hipotecarios a funcionarios macristas. Mire quién acá aparece María Eugenia Vidal. ¿Qué se compró? ¿Algo en la Villa 1114? No. Se compró una flor de casa en lo más caro de Buenos Aires, esta combatiente contra la corrupción. Fue presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Macri, creador de las LEBACs que generaban intereses en los meses en los que el tipo de cambio se mantenía estable. Las tasas
de interés eran objeto de fuertes críticas. Durante el 2016, el Banco Central pagó 153.344 millones en concepto de intereses por la colocación de Lebacs, divisa durante el periodo del 2016. Según un informe de CEPA, la utilización de estos instrumentos le costó al Estado, gestión de Sturzenegger, el que ahora viene, el libertador, se parece más a Colbert. Colbert fue un ministro francés que hizo toda una intervención del Estado para generar riqueza. Bueno, este es tan intervencionista, se mete en tantas leyes que es más parecido a un dirigista que a un supuesto liberal, porque las leyes que hacen el bienestar y que custodian la salud, por ejemplo, porque estaba lo del ADMAT, y el ADMAT, como se le escapó la regulación, terminó lamentablemente en 100 muertos con el tema del fentanilo. Entonces, esas colocaciones de Lebac le costó al país más de 419 millones de pesos. Y sumando el stock de letes de Tesoro Nacional aumentó a 900 millones de pesos. O sea, en total 1,2 billones de pesos lo que le costó esta intervención de Sturzenegger. Y después te hablan de pensiones de 277.000 pesos para 1 millón de compatriotas. Pero que se la den, por favor. Prefiero que tengan 277.000 pesos, 1 millón de compatriotas, a que tengan millones de dólares 100 vivos, que ese fue el gobierno de Macri, el de Menem, la dictadura cívico-militar, y ese es el gobierno de este engendro que es Milei. Y para terminar, antes yo quería pasar algunas cosas más, pero bueno, no me da el tiempo. Quiero decir lo siguiente: acá sostenemos la soberanía, y si no luchamos en la realidad cotidiana de nuestro pueblo, de nuestro país, no hay soberanía, no hay Malvinas, no hay Río Paraná, no hay tierras argentinas. Así que por eso siempre tratamos primero la cuestión nacional. Estos muchachos no son revolucionarios, como dije, son reaccionarios, quieren volver todo para atrás, y eso es imposible. Milei es un déspota, Caputo un saqueador, y Sturzenegger un destructor, y la que hace la represión para ellos es Bullrich, que se tenga en cuenta. Usan el Estado para regular todo lo referente a las mayorías nacionales, y liberan incluso de responsabilidad penal a las minorías codiciosas. Generan explotación y represión. Es un orden ultraconservador que podemos llamar ya directamente con fascista. Y si quieren ver un ejemplo de eso, vean la película V de Vendetta, que habla de este mismo orden entre los anglosajones que ellos tanto admiran. Es decir, es una ficción negativa de un futuro o de un mundo así inexistente, pero tiene muchas referencias a lo que es la sociedad británica o ha sido la derecha británica, y como también The Wall, no es The Wall, que es de mi época, del 76, no es una película sobre la caída del muro de Berlín, es sobre el muro que genera la sociedad británica conservadora sobre la persona, la aplasta. Esa es la verdad. En esas dos películas, tanto en V de Vendetta como en The Wall, lo que se critica es a la sociedad anglosajona. Y lo peor de todos estos tipos, que carecen de todo sentido nacional. Cuando vos tenés sentido nacional, podés ser conservador, pero lo que atesorás va para una generación tras otra y sigue creciendo. Pero estos no, son coloniales, nos convierten en colonia. Carecen de todo sentido nacional, y eso deja sin orientación al sistema que presentan como propuesta de progreso. Nunca se produce la lluvia de riqueza sobre todos, y es posible que lo sepan y lo lleven a cabo igual. Si hablan de bellas finalidades, pero son grandes negociados de despojo. Sturzenegger se quiere vender como el genio en el imperio. No te van a querer Sturzenegger en el imperio, porque tienen sus propias reglas para ellos, los anglosajones. Y vos acá sos un traidor, sabelo bien. Y les voy a hacer escuchar el monólogo de V de Vendetta para que compartamos esto. Esa película lo que muestra es un megalómano como es Milei, que impone un orden conservador cerrado a la sociedad para la explotación por unos
pocos. Es lo que muestra la película. Hace una referencia a un episodio histórico de 1605, que es el atentado al Parlamento británico de Guy Fawkes. ¿Por qué? Porque el rey de entonces, que era Jacobo I, sus ministros sabían que se iba a hacer el atentado, entonces lo usaron como excusa para luego tener una monarquía absoluta, es decir, el poder absoluto. Escuchen y piensen en lo que fueron estas elecciones y escuchen el monólogo de V de Vendetta. Buenas noches, Londres. Primero permítanme disculparme por... ¡Es el canal de emergencia! Yo, al igual que ustedes, valoro la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de lo repetitivo. Lo disfruto tanto como cualquiera. Pero en aras de recordar los eventos importantes del pasado, normalmente relacionados con la muerte de alguien o el final de una lucha horrible y sangrienta, se celebran con un día especial. Creí que podríamos ocupar el 5 de noviembre, un día que tristemente ya no se recuerda, para distraerlos de sus rutinas diarias, para sentarnos y tener una pequeña charla. Existe, por supuesto, quienes no desean que hablemos. Déjame pensar. Sospecho que las órdenes se han girado por teléfono y que hombres armados ya están en camino. Es el canciller Sattler. ¡No puede ser! ¿Por qué? Porque aunque la brutalidad pueda usarse en lugar de las palabras, estas siempre sustentarán su poder. Las palabras ofrecen una forma de expresión y para quienes las escuchan, el enunciado de la verdad. Y lo cierto es que hay algo terriblemente erróneo con este país. ¿No lo creen? Usted lo diseñó, señor. Lo quería prueba de todo. Dijo que en todos los televisores de Londres. Crueldad e injusticia, intolerancia y opresión. Y aunque antes tenían la libertad de objetar, de pensar y decir lo que querían, ahora hay sensores y sistemas de vigilancia que exigen su anuencia y solicitan su sumisión. Necesitamos cámaras. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable? Bien, sin duda hay quienes son más responsables que otros y habrán de rendir cuentas. Sin embargo, siendo sinceros, si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo. Sé por qué lo hicieron. Sé que tenían miedo. ¿A quién no lo tendría? Guerra, terror, enfermedad. Existió una multitud de problemas que conspiraron para corromper su razón y despojarlos del sentido común. El temor se apoderó de ustedes y llenos de pánico recurrieron al ahora gran canciller Adam Sattler. Él les ofreció orden, él les ofreció paz. Y lo único que exigió a cambio fue su anuencia silenciosa y obediente. Inspector, casi lo logramos. Anoche intenté terminar con ese silencio. Anoche destruí al viejo Bailey para recordar al país lo que había olvidado. Hace más de 400 años, un gran ciudadano quiso grabar el 5 de noviembre por siempre en su memoria. Su anhelo era recordar al mundo que la equidad, la justicia y la libertad son más que palabras, son perspectivas. Así que si no han visto nada, si los crímenes de este gobierno les son desconocidos, entonces les sugiero que permitan que el 5 de noviembre pase desapercibido. Pero si ven lo que yo veo, si sienten lo que yo siento, y si buscan lo que yo busco, les pido que se coloquen a mi lado este mismo día dentro de un año fuera de las rejas del Parlamento. Y juntos les ofreceremos un 5 de noviembre que jamás habrá de ser olvidado. Y otra cosa más antes de terminar, quiero decir una cosa. Lorenzetti, Rosekrantz, Rosati, Fuente Ovejún nacido. Es decir, cuando los magistrados lo único que imponen es la arbitrariedad, ponen en juego sus cabezas. Es así, ¿eh? Mejor que se dejen de joder ya con los derechos de nuestro pueblo y nuestros representantes. Y solamente tengo algo más que agregar. Ustedes y nosotros somos patriotas. Y el infeliz de Milei, todos los ladrones que lo acompañan y sus amos son traidores. ¿Y saben algo? Los vamos a vencer.